El sistema de creencias está agonizando. Con todas las situaciones que está viviendo el mundo en este momento, el ser humano está perdiendo la fe, pero la fe en las creencias que hasta hoy venía arrastrando, la fe que lo limitaba, la fe que no le permitía crecer, la fe en un montón de cosas que nunca fueron tangibles y que muchas de ellas no fueron ciertas. El ser humano todos estamos evolucionando en masa, estamos creciendo juntos. Y cuando el ser humano alcance un nivel de frecuencia específico, cuando cierta cantidad de seres humanos, digamos, no tiene que ser la mayoría, pero una buena cantidad de seres humanos entren en unos estados de conciencia elevados, nos va a ser entregada una información enorme y todos esos seres humanos nos vamos a encargar de que todos los que vienen detrás puedan crear en sí mismos esa evolución, porque tú eres el que evoluciona, tú eres el que con tu actitud, con tus creencias, poniéndole énfasis al trabajo espiritual, logra conseguir un estado evolutivo elevado. Los círculos de las cosechas, que muchos de ellos pues traen diferentes sistemas de cosas, los han hecho con geometría sagrada, con dibujos, imágenes, mandalas, toda clase de cosas con códigos numéricos, etcétera, traen una información que entra al subconsciente de todas las personas y además hacen cambios como en el aura y en la energía del planeta. Y al cambiar la energía del planeta, al ir evolucionando esa energía frecuencial del planeta y de todos aquellos que van y se paran en ellos, que los ven en imágenes, todo eso va entrando al subconsciente. En algún momento yo les hablé de los mandalas. Los mandalas también tienen como esa función de ingresar al subconsciente y hacer unos cambios, generar nuevas posiciones energéticas, mentales y emocionales. Igualmente, la geometría sagrada logra hacer cambios en todos nosotros. Las mesas radiónicas en su gran mayoría, bueno, todas tienen símbolos, algunos solo son símbolos radiónicos, pero muchos de ellos geometría sagrada. Y algunos de ellos se trabajan, pues algunas de las mesas, como hemos visto, tienen algunas palabras en hebreo, algunas palabras y símbolos y cosas de Kabbalah y todo este tipo de cosas. Todo lo que son símbolos sagrados en su gran mayoría, que como les digo, entran en su consciente haciendo unas modificaciones. En la antigüedad, magos, grandes magos, eran capaces de ingresar a cuevas, a sitios donde había roca, piedras y todo ese tipo de cosas, y eran capaces de impactar esa piedra no solamente físicamente como vemos en las pirámides egipcias y en otros lugares sagrados, con símbolos y un tipo de cosas que también hacen eso, que hacen estos símbolos y hace la geometría sagrada, que con verlos ingresan a tu subconsciente y te hacen unos cambios y tú no te das cuenta, pero te están evolucionando. Los círculos de las cosechas son hechos con sonido, o sea, pasan naves espaciales y con sonido crean, solamente con el sonido y en fracciones de segundo crean esa imagen y eso queda emitiendo una frecuencia también sonora, quizás inaudible, pero que va cambiando en nosotros muchísimas cosas. Aquellas cuevas de cuarzo donde maestros maestros cósmicos también han ingresado y han dejado información, son verdaderas bibliotecas, bibliotecas de, de información, donde estos magos, maestros y personas que tienen muchísimo conocimiento
han transmitido el conocimiento y la información para la evolución futura de algunos seres, han dejado ahí todas sus bibliotecas y toda su información. Porque pues personas y entidades a quienes no les interesa la evolución de los seres humanos han quemado bibliotecas como la de Alejandría y como una biblioteca que quemaron en África hace poco. Entonces, necesitamos esa evolución y para esa evolución tenemos que ser capaces de volvernos receptores para poder que tengamos esa evolución, para poder que podamos recibir esa información. Nos tenemos que volver receptores. Para ello he insistido muchísimas veces en que practiquemos meditación. La meditación es un sistema de apertura, de escucha, como les mencioné con el chakra del oído, el chakra de acá de la garganta, de visión, mejor dicho, es un estado de atención con un ánimo exaltado de mucha alegría, de mucha felicidad, de mucho amor. Es un sistema donde tú estás completamente receptivo. Y cuando tú estás receptivo, por ahí había una historia que contaban de un maestro aquí, que vivía por ahí en una montaña y fue y lo visitó un estudiante. Y el estudiante le insistía, es que yo quiero que usted me enseñe rápido, que me muestre pues cómo lograr la luz, todo esto. Y el maestro fue y trajo 2 tazas y sirvió un té y empezó a servir y a servir, hasta que el té se derramó. Y el estudiante le dijo, vea, usted está regando el té, y le dijo, así estás tú estás una taza llena, yo no tengo dónde en ti, digamos, vertir mi conocimiento, porque hay que ser un vaso vacío, un recipiente vacío para poder recibir información. Bueno, eso es la meditación, para eso es la meditación. Entonces necesitamos volvernos inmensamente receptivos para poder recibir toda la información. Necesitamos buscar de manera ardiente esa evolución, ese elevar la frecuencia. Los tonos emocionales altos son muy importantes para obtener todos los logros que queramos en la vida, pero sobre todo eso es tener una frecuencia alta. Entonces hay que estar en un estado de alegría exaltada, en un estado de felicidad, y eso nos va a traer mucha bendición. Los estados de tristeza, de pena, atraen enfermedades. O sea que una persona que esté en un estado emocional alto no tiene cuando se le pegue el COVID, o si llega le da asintomático. Igualmente con todo este tipo de cosas. Para una persona que no es receptiva, puede llegar cualquier tipo de información y la deja pasar, no la vio, no se dio cuenta. Entonces necesitamos elevar toda nuestra frecuencia. Las mesas radiónicas son instrumentos, digamos que muy poderosos para mover energía. Cuando trabajamos con las mesas radiónicas, todos esos símbolos de geometría sagrada prácticamente danzan energéticamente, y nosotros en consonancia con ellas, eso nos sube, digamos, todas las posibilidades de ser receptivos. Todo nuestro poder se agudiza y podemos recibir más información. Podemos con una sola mesa radiónica como la mesa Metatron sanar cualquier tipo de problema que tengamos, abrirnos a las posibilidades de ingresar a otras dimensiones, porque esa mesa Metatron nos ayuda a ingresar a otras dimensiones. Bueno, les estaba hablando de las mesas radiónicas. Les estaba diciendo que tienen la capacidad de abrirnos otras dimensiones. Sin embargo, entonces, tenemos que propiciar una evolución, no solamente con la mesa radiónica, sino con la meditación. Les hablé de los lugares sagrados y de todos aquellos símbolos y de todas esas bibliotecas en los cuarzos donde los maestros almacenan y guardan energía.
Todos estos símbolos, como los crop círculos, los círculos de las cosechas, los crop circles, no sé cómo dice en inglés. Bueno, el asunto es que todo esto está abriendo la conciencia de los seres humanos. Igualmente las mesas radiónicas son herramientas poderosas para ir abriendo tu frecuencia. Como les decía al principio, estamos evolucionando en masa. Habrán unos muy quedados, pero hay otros. Miren, una prueba de que todos estamos evolucionando en masa es, por ejemplo, esta, este despliegue que hay en este momento con todos los temas de protección animal. Cada vez las redes se han encargado de que el ser humano evolucione hacia el amor a los animales, hacia la protección a los animales. Entonces estamos viendo evolución, de verdad, y la estamos viendo en todo sentido. Yo sé que en este momento todos estamos con cierta angustia, con cierto miedo. Bueno, nada va a volver a ser lo que era antes, nada va a volver a ser lo que era antes. O sea, ya el pasado pasó. No tenemos en este momento un pasado prácticamente. eh, ya todo se fue atrás, estamos viviendo el momento presente y no sabemos qué viene en el futuro, qué va a venir para nosotros, nadie lo sabe. O sea, todo lo que decimos, astrólogos, el que sea, son puras conjeturas. Nadie es dueño de la verdad, nadie sabe qué es lo que verdaderamente va a pasar aquí, pero sí, lo que sí podemos hacer es entrenarnos y prepararnos para ser receptores de la energía y de la información al momento en que toda esta humanidad logre evolucionar. Cuando un grupo, por ejemplo, imaginemos 100 personas, si un grupo de 30 logra evolucionar, esos 30 tienen el logro y jalan a los otros 70. Eso es lo que necesitamos, que en nuestra gran mayoría de personas logremos esa evolución. No todo el mundo tiene acceso a las pirámides de Egipto, no todo el mundo tiene acceso a acudir a grandes templos, a estas cuevas de cuarzo que pues todo el mundo quisiera poder ir a un lugar de esos. Y muchos pueden ir, y allá creo que siento un calor extraño, una cosa impresionante. Muchos pueden ir, pero no todos son capaces de receptar esa información que se almacena en esas bibliotecas energéticas. Eh, Muy sabiamente estos maestros almacenaron eso ahí para evitar que se pierda la información, que sea asequible solamente a quienes tengan la frecuencia elevada. Entonces, bueno, tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera, a empezar a prepararnos, como les digo, con meditación. Yo les estoy subiendo unos ejercicios cada cierto tiempo para que estemos como evolucionando todo eso, pero también los quiero invitar a que de verdad hagan uso de las mesas radiónicas. Vamos también, o sea, sería delicioso que hagan la meditación Merkaba, porque esa meditación les ayuda a crear un vehículo cósmico, el vehículo en que las entidades superiores cósmicas se transportan. Ese vehículo se crea a partir de la meditación. Estamos en una etapa de autocrearnos, de crear nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, nuestro cuerpo, nuestro todo. O sea, estamos en el filo de la navaja. En evoluciono o me quedo rezagado. El que se quede rezagado puede perder la vida porque no fue capaz de crear su propia salud, no fue capaz de, bueno, se dejan llevar por toda esta circunstancia que es como si fuera un tornado, una cosa terrible. No, tenemos que tomar partido en el asunto y en verdad empezar a trabajar y a crear y a generar las cosas pues que necesitamos para poder alcanzar esta etapa evolutiva. Entonces, también les puedo decir algo, quienes meditan y quienes entran en estados
alterados de conciencia, descubren que la geometría sagrada son entidades dimensionales. O sea, son entidades dimensionales. Como también lo son los ángeles y los arcángeles. Por eso tienen tanto que ver. Por eso, por ejemplo, se habla del cubo de Metatrón. Porque es que el propio Metatrón es esa entidad. Por eso cuando trabajamos con mi mesa radiónica, invocamos a Metatrón y abrimos un portal y trabajamos sobre el cubo de Metatrón, en verdad, como les digo, esa imagen de geometría sagrada cobra movimiento energético y las cosas se logran de verdad. Entonces, esas entidades cambian las posibilidades dimensionales, te abren a estados de conciencia mejores. Son como si fueran enciclopedias que desarrollan el ADN, ayudan a abrir el entendimiento a todo lo que la gente del común considera impensable. Esto es algo muy bonito, es algo maravilloso, algo que definitivamente tenemos que nos ayuda a nuestro desarrollo de manera indudable, o sea, nos ayuda a nuestro desarrollo. Bueno, todo este tipo de manejos energéticos se han convertido en la comunicación, en el idioma de las diferentes razas universales. O sea, esos crop circles, ya lo dije bien, los círculos de las cosechas, se convierten en ese idioma, o sea, con el tiempo y este desarrollo vamos a empezar de verdad a descubrir nueva información que hay desde el punto de vista energético para nosotros. El manejo de estudio en el futuro va a ser ese. Ya no van a ser estos libros. Es más, me atrevo a decirles para dónde va el mundo en este momento y digamos que no lo digo, no lo afirmo desde la astrología, no es desde la astrología, aunque sí está Saturno en Acuario, que es una casa energética, y Saturno es la estructura, y Saturno puede estar ahí hablando de la geometría sagrada y de las nuevas estructuras energéticas que van a regir aquí. Y es muy probable que sí, y yo les había dicho en algún video que Saturno, que es el dios del tiempo, entonces vamos a aprender, miren esto, por eso es que el calendario maya terminó en el año 2012, o sea, no lo siguieron escribiendo, porque es que para nosotros siempre el tiempo ha sido lineal, el tiempo es lineal para nosotros. Pero como ya hay entidades que han viajado en el tiempo, han ido al pasado, han ido al futuro, esto es como que esa cuarta dimensión que es el tiempo. Si ustedes ojalá vieran unos videos que hay en YouTube sobre Diego Rivera, se llaman así, Diego Rivera y la cuarta dimensión. Diego Rivera, el pintor mexicano que era el esposo de Frida Kahlo, estaba haciendo un estudio de la cuarta dimensión y entonces en toda su obra reflejó la cuarta dimensión y eran el mismo personaje pero con diferentes secuencias de tiempo y pintaba sus caras muy re extraño y todo, es algo hasta muy bonito. Bueno, consideramos que esa cuarta dimensión es el tiempo. Como nosotros estamos pasando a la quinta, entonces estamos ya superando ese tema del tiempo. Entonces el tiempo va a cambiar y nosotros vamos a volver seres muy diferentes, porque el tiempo lo determinan los objetos. Pareciera que está temblando la tierra. El tiempo lo determinan los objetos. Lo determinan los objetos. O sea, tú ves vestuarios, sombreros, mobiliario de 1920 y lo identificas, de 1950 y lo identificas, exactamente. Entonces los objetos determinan el tiempo. Cuando una persona, ya hemos visto fotografías de viajeros del tiempo, de una persona en 1920 con un celular en la mano, y vemos la ropa de todo el mundo de 1920. O sea que ya hay viajeros del tiempo, al futuro,
al pasado. O sea, esto se volvió casi en líneas el cubo de Metatron, más o menos, eh, viajando hacia todas partes. Está temblando aquí, todo se está moviendo. Bueno, entonces estamos viendo estos viajes, así que eso hace que estos calendarios terminen, o sea, que ya no tengan incidencia, o sea, ya hasta el calendario maya pasa la historia. ¿Por qué? Porque ya el tiempo no es lineal. Y ese es el estado de conciencia que estamos aprendiendo en este momento. Entonces, sencillamente, estamos en un momento de cambio, en un momento de crecimiento, y en nuestro ADN se va a grabar eso como una huella, o sea, este crecimiento que estamos teniendo. Entonces se va a descubrir la manera de leer toda la información escrita en pirámides y otros lugares sagrados. Nosotros estamos trabajando en pequeño con las mesas radiónicas, lo que los agroglifos, o sea, todos no tenemos la posibilidad de irnos a parar a Inglaterra a un agroglifo, todos no tenemos la posibilidad de hacer un montón de cosas, de ir de pronto a las pirámides de México, de ir a las pirámides de Egipto, que eso con absoluta certeza le va generando a las personas que pueden estar allí presentes mucha evolución, si son receptivas, si tienen el estado evolutivo ideal y la frecuencia ideal para recibir esa información. Si no, eso se convierte en una visita a un monumento cualquiera. Entonces, eso digamos que trabaja macro y nosotros trabajamos pero también hay la manera de volver macro lo que trabajamos con mesas radiónicas, porque movemos geometría sagrada con luz. Entonces, eh, las formas geométricas transmiten energía directo al cuerpo físico. Bueno, entonces, no sé, para mucha gente, ¿qué será la conciencia? Yo les he hablado de evolución de la conciencia hoy, de estados de conciencia, eh, y yo considero que la conciencia no se puede definir porque a ver, definir qué es la conciencia, es limitar la cualidad, eh, que es, o sea, para mí la conciencia es, estoy en un estado, viviendo un momento específico, teniendo una percepción de algo específico, observándola, y este momento es un momento de conciencia, pero hay miles de millones, de millares de estados de conciencia con relación a. Entonces la conciencia es algo ilimitado, inmenso, enorme. Eh, entonces, o sea, esa conciencia es como lo que está detrás de cualquier estado de percepción. O sea, que puede tener niveles diferentes. O sea, un estado de percepción de nosotros en determinado momento, por ejemplo, yo acaricio a mi gata y hay un estado de conciencia ahí que tiene que ver con el tacto, con el olfato, visual, táctil. Entonces, esa es una relación de un estado de conciencia para mí. O sea, esos estados de conciencia es tú estar presente, percibiendo, sintiendo, observando algo. Es el hecho de observar de manera íntegra una realidad determinada, mmm, una realidad determinada. O sea, pero esto evoluciona como de la siguiente manera. Yo estoy aquí y estoy viendo dormir mi gata, que la tengo acá al lado, y la percibo. Pero si yo me retiro de la escena, aun cuando yo esté aquí, y aquí estoy tomando conciencia, yo me retiro de la escena, yo percibo esa escena desde distintos ángulos, por ejemplo, por detrás de mi cuerpo, por aquel lado, por este de frente, empiezo a absorber de manera consciente esa realidad. De esa manera es como yo percibo, veo, siento todos estos estados de conciencia.
Entonces, definir la conciencia. ¿Qué es la conciencia? O sea, hay muchas personas que la han definido. Para mí es indefinible. Para mí, pues, digamos que yo no soy la última palabra en nada, pero pienso que para mí definir la conciencia es supremamente complicado, porque la conciencia siempre la observamos, la analizamos con relación a un hecho determinado de que estás siendo consciente tú en este momento. Pero si hay un universo que es completamente ilimitado y tú estás tomando conciencia de un acto en sí mismo aquí, entonces la conciencia es algo que es muy difícil como de definir, sí, de definir. A mí me resulta muy difícil definir esa conciencia, empezando porque el universo es gigantesco. Y por ahí hay un autor que habla como de que el universo tiene, o sea, si aquí está el planeta, son un montón de partículas juntas, protones, neutrones, electrones, que están como formando esto que hay aquí. Pero las partículas que están más separadas de todo lo que es, por ejemplo, esa zona vacía, eso que llamamos esa área oscura, donde no hay un objeto como tal conformado, es todavía más difícil y más complicada de leer y más complicada de determinar. Entonces, bueno, vámonos despaciecito con este asunto. Necesitamos crecer, aprender más. Así es que, bueno, en esta oportunidad mi intención era contarles un poquito cuál es la intención del trabajo con las mesas radiónicas, porque pues muchas personas ven eso como si fuera un tablerito con unos dibujitos y que es como de juguete, como un parqués o como un juego de damas o como un juego de ajedrez. Aunque el juego de ajedrez trae una historia de batallas, de guerras, de cosas que pasaban macro, las pasaron a un tablero y lo volvieron un juego. En este caso no, en este caso con las mesas radiónicas es, un, es un universo en pequeño para crear grandes realidades. Así es que bueno, si deseas adquirir mi mesa radiónica o la tabla de Yali, que es otra cosa maravillosa, o la máquina de Hierónimos, cualquiera pues de mis cosas, me puedes, te voy a dejar mi número telefónico aquí abajo para que lo hagas. Y bueno, espero que esta charla de hoy les haya gustado mucho. Es para que todos, la intención es que todos vayamos despertando. Gracias, gracias. Estamos siempre conectados.